Ya Buenas puede noches con todos. Buenas noches con todos. Soy la doctora Elizabeth Espíritu, neuróloga pediatra del Hospital Rebagliati. Pedimos las disculpas del caso porque hemos tenido algunos problemas técnicos con la presentación, pero sin más preámbulos vamos a comenzar la presentación del día de hoy del capítulo de neuropediatría. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, importante, que es acerca del monitoreo cerebral en el recién nacido. A cargo de la presentación va a estar mi amiga y colega Rosa Isabel Alvarado Merino. Ella es especialista en pediatría y neurología pediátrica. Actualmente ella labora como neuróloga pediatra en el Instituto Nacional Materno Perinatal. También es máster en neurociencias y salud mental y es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, sin más ni más, vamos a empezar con su presentación el día de hoy. Hola Rosita, tienes a cargo el tema. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por las palabras, Elizabeth. Hoy día vamos a hablar, con las disculpas del caso por los problemas técnicos, vamos a hablar sobre monitoreo cerebral en el recién nacido. La siguiente, por favor. Bueno, esta presentación, los datos que se van a presentar son datos obtenidos tanto de las revisiones sistemáticas y de la experiencia que se tiene en el ámbito del trabajo en la maternidad de Lima y en el Instituto Materno Perinatal. No hay un pago por realizar esta presentación. La siguiente. Decía mi maestra, la doctora Armida Quiñones, el cerebro de los niños y niñas que atendemos debe ser nuestra preocupación constante en cada acción que ejecutemos. Es por eso que cobra vital importancia, la siguiente por favor, el tener la monitorización, ¿no?, del recién nacido, sobre todo porque tenemos que evaluar qué es lo que está pasando con el cerebro del bebé. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes utilizan monitor cerebral? Las preguntas. La siguiente, por favor. ¿No? El objetivo de esta reunión es conocer la importancia del monitoreo cerebral en la clínica neonatal, conocer los objetivos del monitoreo cerebral de amplitud integrada y reconocer las fortalezas y limitaciones que tiene el monitoreo con electroencefalografía de amplitud integrada para detectar crisis. También la justificación para el monitoreo y algunos conceptos básicos de interpretación de la electroencefalografía de amplitud integrada y algunas de las evidencias que tenemos a favor de su uso. La siguiente, por favor. Si nosotros observamos a este niño, ¿no?, nosotros podemos ver que tiene trastorno de conciencia, pero nosotros podríamos decir que tiene crisis. Páralo un momentito el video, por favor, Eli. La pregunta para que lo contesten, por favor. No está, no. ¿Ustedes pueden decir que este niño tiene crisis o no tiene crisis? Pueden contestar, por favor. Pueden decir sí o no del paciente que vimos. Ok. ¿Tenemos algunos resultados? Muy bien. Que no tiene crisis el 68% y que sí tiene crisis el 32%. Lo vamos a ver al final de la presentación. Muy bien, la siguiente, por favor. La siguiente pregunta es, ¿quiénes de ustedes, si nosotros observamos ahí en la UCI neonatal, nosotros tenemos al paciente con monitor, le mide la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la capnometría, la temperatura? ¿Y en qué momento estamos evaluando la función cerebral? ¿No? ¿Cuántos de ustedes utilizan algún método, ya sea
para monitorizar la función cerebral en sus servicios. Las preguntas, por favor, la 2 y la 3. ¿Sabe usted qué es la electroencefalografía de amplitud integrada? Sí, colóquelo, está bien. La pregunta, está bien. Muy bien. A ver, vemos las respuestas. Ajá. Entonces, muy bien. Hay un 50% que tiene conocimiento de lo que es la amplitud integrada, la electroencefalografía de amplitud integrada. Muy bien. Y hay un 50% que no sabe en qué consiste. Muy bien. Entonces, esta charla va a reforzar los conceptos de encefalopatía de amplitud integrada para los que ya lo saben, ¿no? Y para los que no lo saben, mantener un conocimiento del mismo. La siguiente pregunta, por favor. ¿Tienen monitor de encefalopatía, de electroencefalografía de amplitud integrada en su unidad? Agradezco sus respuestas, por favor. ¿Vemos las respuestas? Muy bien. Con preocupación vemos que solamente un 10% del grupo que está interesado en estos momentos en la charla tiene un monitor de encefalografía de amplitud integrada en su unidad. Muy bien, ese es un reto entonces que nosotros tenemos que tener. La charla de hoy día y el compartir de este interés de la monitorización cerebral es para reforzar que nosotros tengamos que exigir en nuestras unidades tener monitores que nos permitan entender qué es lo que está pasando en el cerebro del bebé. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿y el monitoreo cerebral? ¿Dónde está? En este caso, en este recién nacido, van a ver que tiene colocado un par de electrodos en la cabecita. La siguiente, por favor. Y también, ¿qué es lo que observamos? ¿No? Un movimiento como una, y dicen, ¿crisis o no crisis? Ya. La siguiente, por favor. Entonces, el monitoreo cerebral nosotros lo podemos hacer desde muchos aspectos. Podemos hacerlo, la siguiente, haciendo exactamente, desde el punto de vista clínico, es decir, viendo el estado de conciencia, ¿no? La actividad, los reflejos, el tono, y eso está muy influenciado también por los medicamentos, la parte subjetiva, ¿no? Utilizamos ahí dos escalas, la siguiente, por favor, la escala de valoración de encefalopatía, por ejemplo, de Thomson y de Sarnat, ¿no? Y va a estar influenciado por la experiencia de la persona que realiza este monitoreo. La siguiente. Pero también tenemos el monitoreo a través del flujo sanguíneo cerebral, cuando hacemos la ultrasonografía cerebral a la cama, al pie del paciente, y podemos ver cómo está el flujo cerebral. Por ejemplo, en este ejemplo nosotros vemos que hay una inversión de flujo, podemos entender que hay una alteración en la regulación del flujo sanguíneo cerebral. La siguiente, por favor. Y podemos utilizar la espectrofotometría cercana al infrarrojo, el NIRS, ¿no? El que sabemos nos permite ver la parte funcional de la extracción de oxígeno, es decir, cuando el NIRS es alto, nosotros sabemos que las mitocondrias no están trabajando porque no sabemos que el oxígeno es un aceptor de electrones. Entonces, si la cadena respiratoria no funciona, por lo tanto no se va a consumir el oxígeno, y eso nos da muy alto el valor del NIRS, es que hay una alteración en la función cerebral, y también cuando no hay variabilidad en el NIRS o está muy bajo, también nos va a decir que hay una alteración de la función cerebral. La siguiente, por favor. Después tenemos el electroencefalografía multicanal, es decir, aquella que utiliza un montaje neonatal de 10 con la forma 10-20 de 10 electrodos y nos permite ver la actividad funcional cerebral, ¿no?
electroencefalografía multicanal, como ya lo vimos en la charla anterior cuando estuvo el doctor Vidaurre, nos habló de la importancia que tiene para la detección de crisis neonatales, es el gold estándar. El problema es que necesita un personal especializado, necesitamos un equipo, necesitamos alguien especializado para que lo lea, ¿no? Y bueno, neuropediatras hay pocos, ¿no? Entonces, y usualmente, bueno, el registro es variable, puedes tener un registro corto de 45 a 60 minutos como un registro largo, un video electro, por ejemplo. La siguiente, por favor. Y tenemos la electroencefalografía de amplitud integrada. Este monitor que lo tenemos al lado del paciente, que puede utilizar 1, 2 o 3 canales, es una herramienta que nos permite tener la función básica neurológica, ¿no? Es una capacidad de monitoreo a largo tiempo. Nosotros podemos tener días al paciente con el monitoreo. Es usado para medir la actividad eléctrica global de un área específica. Es desarrollado por neonatólogos para neonatólogos y es una herramienta complementaria útil y rápida que nos permite ver el estado neurológico del recién nacido. La siguiente, por favor. El monitoreo de la función cerebral tiene los orígenes en las UCIs de adultos, ¿no? Por los años 60. Y esto después fue adaptado entre la década del 70-80 al uso en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La siguiente, por favor. The next. Veamos a este bebé. Entonces observamos, ¿no? Vamos a hacer la valoración clínica, ¿no? Vemos que hay un parpadeo, ¿no? Con cierto ciclo, que nosotros podemos decir que puede ser una crisis, ¿no? La siguiente, por favor. Hay un trastorno del estado de conciencia, ¿no? Y nosotros entonces, cuando vemos a este bebé en estas condiciones, ¿qué queremos saber? ¿No? Queremos saber si hay una injuria cerebral, cuál es la severidad de la injuria cerebral, qué cambios están ocurriendo en el tiempo, si está empeorando o mejorando el estado neurológico del bebé, y cuál es el impacto del tratamiento que se está utilizando en la función cerebral del paciente. Los otros aspectos que queremos ver cuando tenemos el monitor de amplitud integrada al lado de nuestro paciente es ver si hay crisis o no hay crisis. ¿Qué está causando esta crisis? Si son frecuentes o no son frecuentes, si son cortas, si son largas, si el paciente, si la terapéutica que estamos utilizando, si el antiepiléptico es el adecuado o no está funcionando, no está funcionando. La siguiente, por favor. Entonces, así como tenemos el monitor de electrocardiografía, ¿no? En forma constante, los electrodos colocados en nuestro bebé, tenemos que tener nuestros electrodos colocados en el bebé a nivel de la cabecita para poder evaluar la función cerebral. Como ustedes observarán, ¿no? En el anterior toma veíamos que ahí tenemos colocados solamente 3 electrodos. El electrodo que está al centro, colocado en la parte de la frente, es el electrodo de referencia. El electrodo de la izquierda no mide el hemisferio izquierdo y el otro el derecho. Y entre los dos forman, ¿no? Los dos electrodos forman un canal. Y ese canal nos da, en este caso, este es un monitoreo de amplitud de electroencefalografía de amplitud integrada de un solo canal, ¿no? Y nos da la idea global de lo que está pasando en el encéfalo. La siguiente, por favor. Cuando nosotros utilizamos el electroencefalograma convencional, utilizamos este montaje donde ustedes observarán hay varios electrodos, ¿no? FP1, FP2, FZ, CZ son los de referencia a la parte central, tenemos E3, E4, P3, P4, O1, O2 y los de la parte de T3, T4. Los impares, ¿no? Los impares son los que nos dan lo que pasa en el hemisferio izquierdo y los pares los que pasan en el hemisferio derecho, ¿no? El problema es, pues, colocarlos, ¿no? Tú tienes que medir la cabecita, tener la distancia dijimos 10-20, 10%, 20%, ¿no? En cambio, el siguiente, por favor. Cuando utilizamos el monitor de amplitud integrada, utilizamos generalmente, ¿no? En este caso, que es el que nosotros utilizamos en el Instituto Materno Perinatal, utilizamos 2 canales, ¿no? Uno que compara el punto del electrodo C3 y P3, ¿no? Que es del lado del hemisferio izquierdo,
y el otro que nos da la diferencia de potencial entre C4 y P4, que es el hemisferio derecho, y el de adelante, que es el electrodo de referencia. Entonces, este montaje es fácil de aplicar, lo puede colocar en estos electrodos la enfermera, no la licenciada en enfermería, el residente, los residentes, el neonatólogo, no necesita esperar a que haya un técnico especializado en colocar los electrodos, ¿no? Y además, como vamos a ver, fácilmente lo va a interpretar. Entonces, la diferencia pues está en el número de electrodos, el otro es que es un monitoreo continuo y en tiempo real al lado del paciente, y el otro que utiliza este monitoreo con electroencefalografía de amplitud integrada es que va a utilizar una serie de estrategias para disminuir los artefactos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, se hicieron algunas modificaciones, son filtros. La siguiente, por favor, vamos a hablar ahí uno por uno. Entonces, lo que necesitamos generalmente para poder tener una idea de lo que pasa, lo que llamamos un canal, y que se representa ahí en ese diagrama, es que necesitamos dos electrodos donde se genere una diferencia de potencial que nosotros lo vemos en voltaje, ¿no? Y que con una reacción, con una fórmula logarítmica, ¿no? Con una derivada, ¿no? Vamos a hacer que se exprese gráficamente lo que observamos ahí, ¿no? Entonces, estas ondas de electroencefalograma van a reflejar pues las diferencias de voltaje entre los electrodos, medido en microvolts. La siguiente. Por lo tanto, lo que se hace con esta señal es, se diseñó un filtro. Primero se amplifica la señal, eso es importante. El otro aspecto es que para disminuir los artefactos se utilizó filtros de tal manera la siguiente que permita, ¿no?, que determinadas señales con una frecuencia de 2 a la siguiente, por favor, ya, que permita que mejore las frecuencias entre 2 y 15 Hz, de tal manera que las señales inferiores a 2 Hz y superiores a 15 Hz son apaciguadas. Ese es un filtro que va a evitar que ingresen esos artefactos a la señal de tal manera que salga un poco más limpia. Lo siguiente. Lo otro que se hizo, la otra modificación que se ha hecho es que se ha comprimido, ¿no?, la señal que se obtienen a través de estos electrodos. De tal manera que ustedes observarán ahí en esta lámina, ¿no?, que el voltaje es mostrado de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros miramos un electro de un bebé, ¿qué nos interesa? Nos interesa ver los mínimos, ¿no? ¿Qué tan bajo es el voltaje que presenta este paciente, ¿no? Entonces, del 0 al 10 en el voltaje es una escala lineal. Nosotros podríamos decir de que hay por ejemplo, esta banda que observamos ahí tiene un ancho de 5, por encima de 5 microvolts. Pero a partir de 10 ya tenemos una escala logarítmica, es decir, ¿no? Y vamos a ver de 10 a 25, de 25 a 50 y 50 a 100. Entonces, nos permite entonces poder hacer un análisis comprimiendo en el voltaje. ¿Cómo lo comprime? La siguiente, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vemos la velocidad también de reproducción, ¿no? Que es de 6 centímetros por hora en la parte superior. Y eso significa que entonces la señal no solamente es comprimida en el voltaje, sino también en el tiempo. La siguiente, por favor. De tal manera, ¿no?, que esta señal que transcurre en 15 segundos, la siguiente va a ser comprimida, ¿no? La siguiente. Sí, clicando así de frente. De tal manera de que, otra más, se comprime en el tiempo, sigue, y terminamos con que
los 15 segundos están representados solamente en una banda, de tal manera de que en la parte superior nosotros vamos a tener la representación de 3 horas de trazado, y en la parte inferior nosotros podemos hacer, ver lo que está pasando en cada momento de esas 3 horas de trazado comprimido. ¿Ok? Entonces, tenemos una compresión en el voltaje y una compresión en el tiempo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué significa en la banda la parte superior e inferior? La parte superior de la banda, ¿no? El borde superior de esta banda azul gruesa, ¿no? Está representado por los máximos y mínimos, o sea, por la gran diferencia de voltaje, ¿no? Y el borde inferior por los mínimos voltajes. Exacto, el borde inferior por los mínimos voltajes. La siguiente. Entonces, como ustedes verán aquí, ¿no? Vamos a tener una banda, ¿no? Que va a tener un borde superior y un borde inferior, que nos va a servir, la siguiente por favor, para dos cosas. Primero, para a golpe de vista tener una idea de cómo es, qué forma tiene esa banda de 3 horas que estamos observando. Lo segundo es que en esa parte más gruesa vamos a ver el borde superior y el borde inferior, que nos va a permitir determinar cómo son los patrones de continuidad en el monitoreo de amplitud integrada. Siguiente, por favor. Entonces así tenemos, por un lado, 3 horas en la parte superior, y en la parte inferior tenemos lo que pasa en un momento dado. Por ejemplo, en este esquema que estamos viendo, en la parte superior tenemos 2 barras, ¿no? La parte de 3 horas. Uno corresponde al hemisferio izquierdo y el otro corresponde al hemisferio derecho. La parte superior del izquierdo y la parte inferior del derecho. Cuando nosotros colocamos esa banda roja ahí, esta bandita roja, está determinando que quiere saber qué es lo que está pasando en tiempo real en ese punto. Y en la parte inferior se representa lo que está pasando en ese punto. ¿Y qué observamos? Que en el hemisferio izquierdo hay una serie de ondas que son en punta, que son de la misma morfología, que son repetitivas, que están en un ancho aquí de 15 segundos, pero en el tiempo ya sabemos que duró desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana, ¿no? O sea, en ese momento diríamos que está en un estado epiléptico. La siguiente, por favor. Entonces, ya tenemos cómo se manejó la señal, ¿no? Qué características tiene, qué representa el borde superior y el borde inferior. Entonces, cuando nosotros vamos a valorar, ¿no? El monitoreo con la electroencefalografía de amplitud integrada, entonces primero que tenemos que ver es la historia del paciente. ¿Por qué estamos haciendo el monitoreo? ¿Qué edad gestacional tiene? ¿Qué medicamentos está usando? ¿Y cuál es la condición del recién nacido? La siguiente, por favor. Entonces, también tenemos que valorar, para poder analizar la señal, cómo está la impedancia, es decir, qué grado de artefacto hay entre la generación de la señal y lo que llega al electrodo, ¿no? Y entonces, o resistencia, ¿no? Y aquí observamos que cuanto más bajo es la impedancia, es mejor para poder tener una adecuada lectura de lo que está pasando. Si no, vamos a tener una lectura errónea de lo que está pasando en ese momento en el monitoreo. Lo mejor es que tengamos menos de 10 kiloohms, es lo aceptable. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a evaluar la continuidad. La actividad cerebral se valora de acuerdo a unos patrones específicos. La siguiente, por favor. Entonces, utilizamos una clasificación que es la de Hellstrom. La siguiente, por favor. Westas, de la doctora Hellstrom-Westas, ¿no? Y que se basa en, como habíamos dicho, vamos a vernos
cómo es el borde superior y el borde inferior, cuál es el valor del borde superior y del borde inferior de esta banda que observamos. En segundo lugar, la forma que tiene esa banda. En tercer lugar, qué modificaciones hay a lo largo del trazado. Entonces, los trazados, el patrón de continuidad tiene diferentes morfologías, ¿no? El patrón continuo es el que vemos en la parte superior, cuyo margen superior es mayor de 10 microvolts y el inferior es mayor de 5 microvolts. El discontinuo, que es el segundo, que parece una banda ahí, cuyo margen superior es mayor de 10 microvolts y el inferior es menor de 5 microvolts. El de bajo voltaje, que está alrededor de 5 microvolts, hay algunas especificaciones como vamos a ver más adelante, o el salvasupresión, ¿no? Cuyo margen inferior es de 0,1 a 2 microvolts, y el inactivo, que está, cuyo margen superior es menor de 5 microvolts. Vamos a ir uno por uno, para que se nos quede. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros utilizamos ya sea los canales de un solo canal en la parte superior o de dos canales en la parte inferior. La siguiente, por favor. Y vamos a analizar patrón de base, actividad de crisis y ciclo sueño de vigilia. La siguiente, por favor. Patrón de base. Entonces, en un niño a término, lo que nosotros encontramos es su trazado con patrón continuo. El patrón discontinuo se puede observar en el niño pretérmino o el a término enfermo. El bar supresión o salva supresión en el niño a término enfermo o extremadamente pretérmino. Y un hipovoltado, que es el continuo hipovoltado de bajo voltaje, siempre es patológico. Y por supuesto, el FLAC también es patológico. El siguiente, por favor. Entonces, el patrón de base es el patrón dominante que vamos a leer durante todo el trazado, ¿no? Puede variar con los estímulos, con medicamentos, y depende, como hemos visto, de la edad gestacional. Pero debemos de tener en cuenta que a partir de las 36 semanas es similar a un recién nacido a término. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros analizamos, ¿no?, la distribución normal de amplitud del electroencefalograma del recién nacido, ¿no?, que se considera entre 5 y 50 microvolts. La siguiente, por favor. Entonces, el patrón continuo, como ustedes observan, tiene el margen superior mayor de 10 a 15 microvolts, como vemos en el diagrama, y el margen inferior mayor de 5 microvolts. Cuando ustedes lo ven a golpe de vista y si se alejan un poquito de la pantalla de su monitor, van a observar que tiene como si fuera una culebrita moviéndose, ¿no? Y eso se debe a que, ahí vamos a ver el análisis, que tiene normalmente ciclos de sueño quieto e inquieto. La siguiente, por favor. El patrón discontinuo, ¿no? El borde, el margen superior está mayor de 10 microvolts y el margen inferior es menor de 5 microvolts. Entonces, cuando ustedes lo miran hacia golpe de vista, pueden observar que es como una banda, ¿no?, como una correa, ¿no? La siguiente, por favor. El de salva supresión, observen ustedes, el borde inferior, que es la línea más oscurita, es menor de 5 microvolts. Y el margen superior es un margen que puede tener una amplitud mayor a 25 microvolts, pero que no es tupido. Entonces, cuando yo lo ven ustedes ahí, ¿qué les parece? Como una peineta invertida, ¿no? No es como es ralo, es ralo. La siguiente, por favor. Y el continuo de bajo voltaje, el margen superior es menor a 10 microvolts y el margen inferior es menor a 5 microvolts. La siguiente, por favor. Y es severamente anormal. Y el flat o plano, el margen superior es menor de 5 microvolts y el margen inferior es menor de 5 microvolts. Pero ustedes dicen, al mirar ahí, pero yo veo como que hay algunas espiguitas ahí. Generalmente, cuando ustedes tienen un trazado plano, hay que tener mucho cuidado,
y no pensar que eso es actividad, porque eso representa el ruido que se está metiendo cuando no hay ninguna actividad cerebral en ese momento. La siguiente, por favor. Entonces, nos queda claro que hay unos patrones que son muy específicos, ¿no? Y que son fáciles de determinar, ¿no? Entonces, normalmente, un niño a término va a tener un trazado continuo, ¿no? Un pretérmino normalmente puede tener un trazado discontinuo, pero un niño a término no puede tener un trazado discontinuo. Todo trazado discontinuo en a término es anormal, ¿no? El salva-supresión es un trazado que uno puede observar en un niño muy pequeño, muy pretérmino, pero que es anormal en los niños pretérminos de mayores de 30 semanas y en un niño a término. Y el continuo de bajo voltaje siempre va a ser anormal, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué nos sirve el patrón? El patrón nos sirve porque hay una valoración. O sea, cuando nosotros tratamos de tener herramientas que nos permitan predecir qué es lo que va a pasar con ese niño en adelante, qué estrategias vamos a tener que tener con ese niño, ¿no? Se ha observado, por ejemplo, que el trazado, el patrón de trazado, ¿no? En 6 horas es de valor pronóstico, ¿no? Y en las primeras 72 horas las variaciones en el patrón van a expresar mayor o menor grado de encefalopatía. Como se observa, por ejemplo, en el siguiente esquema, ustedes observan que hay un cambio. Este es un paciente que tenía encefalopatía, ¿no? Y positiva isquémica, y que hay un cambio del trazado a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, lo que se ha observado puede ser que el patrón y la evolución de los patrones, ¿no? Da un valor predictivo con una sensibilidad del 95%, según los estudios hasta 93%, y una especificidad entre 89 y 85%, y un valor predictivo positivo entre 86 y 88%, y valor predictivo negativo entre 96 y 91%. Actualmente, si a este patrón en el tiempo de monitoreo de electroencefalografía de amplitud integrada le asocian el NIRS, tienen 2 herramientas que juntas ayudan más a hacer mejores predicciones. La siguiente, por favor. Entonces, como se observará, inclusive se observa que, y nosotros lo hemos observado también en nuestros pacientes, que cuando el trazado es flat, no existe, hay una alta tasa de mortalidad, ¿no? Y es también mayor severidad en el daño que vamos a tener en este paciente, ¿no? Y también en el continuo de bajo voltaje, en el burst suppression, ¿no? Y siendo normal en la mayor parte de pacientes que tienen un trazado continuo en el tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, hemos analizado lo que es el patrón, ¿no? Ya sabemos que nos sirve para tener valores predictivos en diferentes patologías, ¿no? En encefalopatía isquémica. Vamos a ver el análisis, ¿no? De otra variable. Habíamos dicho que uno es el patrón de base, la otra es la actividad de crisis, es decir, vamos a ver si hay crisis, si es ausente, si es única, si es repetitiva o si hay estado epiléptico. La siguiente, por favor. Entonces, ahí tiene, este es un bebito de 36 semanas, ¿no? Que ingresa a UCI por dificultad respiratoria, con un peso de 1.835 gramos, que requiere ventilación mecánica. Nos solicitan evaluación por dismorfia. Cuando lo examinamos, el niño está vasoporoso, hipotonía axial, hiperreflexia, reflejos primarios anormales. Se hace el diagnóstico de encefalopatía neonatal, probablemente infecciosa y metabólica, y una sospecha de MEC. Se realiza monitoreo cerebral. No había reporte de crisis clínicas y el líquido es anormal con pleocitosis. Por favor.
La siguiente. Creo que avanza el... ¿Presenta o no presenta crisis? A ver, todos ustedes están pensando, este niño, yo no veo ninguna crisis clínica, ¿no? ¿Tiene crisis? No tiene crisis. La siguiente, por favor. Bueno, les comento, ese es su trazado, ¿no? Del paciente. ¿Qué observamos? Como ustedes verán, el patrón, a ver, primero es un patrón discontinuo, ¿no? Segundo, vamos a observar que hay algo que todavía no les he narrado. ¿Qué cosa es lo que observamos? Que cada cierto punto hay un cambio en el patrón, ¿no? Que hay una elevación del borde inferior del borde superior. Y justamente vemos que hay ese indicador en rojo que está señalando esa anomalía del trazado de las 3 horas. Y cuando vemos en la parte inferior, ¿no?, la anomalía, observamos que hay, ¿no?, unas puntas que van progresando en el tiempo, en tamaño, en voltaje, que tienen la misma morfología, ¿no? En la parte inferior se ve, y este paciente estaba teniendo crisis. Y teniendo crisis cada hora tenía crisis, que duraban aproximadamente 3 minutos. La siguiente. Entonces, ¿para qué nos sirve el monitoreo? Para la detección. Si nosotros, clic por favor. Primero nosotros, claro, decimos la detección clínica de crisis. Claro, ¿quién no se va a dar cuenta si es una crisis o no? Es un equivalente de crisis, no ese parpadeo. A ver. Sigue haciendo clic, por favor, Eli. Y es que cuando se le colocó el monitor a este bebé, ese parpadeo no correspondía a crisis eléctricas también, o sea, hay un correlato clínico, electroclínico, ¿no? Y observamos que en la parte inferior, observan ustedes, hay una elevación, ¿no?, del borde, tanto del borde superior como inferior, y ahí se está colocando el marcador en rojo. Y si ustedes observan, esta elevación está durando prácticamente 1 hora. El niño estaba en estado epiléptico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha observado? Haz clic, Esteli. Que Malone hizo un estudio que lo pueden ver. En el 2009 se hizo que un grupo de profesionales que tenían experiencia, tanto médicos como enfermeras, observaran 20 videoclips, ¿no? 11 con crisis y 9 sin crisis. La siguiente, haz clic. ¿No? Más o menos más de 100 médicos y enfermeras. ¿Y qué observaron? Que solamente el 50% tuvo una correcta identificación de crisis y un rango entre 15 y 97, no tanto de médicos como enfermeros, es por igual. Eso significa de que nosotros tenemos o sea, si hay experiencia, tenemos un margen de error de detectar o no detectar crisis, ¿no? Y además sabemos que las crisis no convulsivas son comunes en las unidades de cuidados intensivos. No se ha descrito hasta el 92% en la UCI de adultos, 70% en las UCI pediátricas y 34% en las UCI neonatales. Es decir, la siguiente, existe un amplio escenario, como vamos a ver. Nosotros hicimos este es un resumen que presentamos en 2019, ¿no? Sobre detección de crisis en nuestra unidad de neonatal, y observamos de que en pacientes con sospecha de crisis clínica 3 y sin sospecha de crisis 13, ¿no? Tenían crisis eléctricas, o sea, dense cuenta, ¿no?, de que había un grupo de pacientes que tenían, y en pacientes que no se había sospechado, ¿no?,
crisis, ¿no? Y podíamos detectar nosotros las crisis. O sea, de 16 pacientes, ¿no? En 13 se detectaron crisis, ¿no? Y esos 13 no tenían sospecha de crisis clínica. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo también determinar si el paciente tiene crisis o no tiene crisis. Y lo segundo que es que de pacientes que tenían sospecha de crisis, ¿no? Pero que no tenían crisis. Entonces se les había administrado inclusive antiepilépticos, pero en realidad se demostraba que no tenían crisis, ¿no? Y entonces, ¿qué nos permite? Nos permite hacer el uso adecuado de antiepilépticos. La siguiente, por favor. Entonces, el monitoreo continuo, ¿no? Tiene algunas indicaciones, por supuesto. Diagnóstico diferencial de eventos paroxísticos para juzgar la gravedad de la encefalopatía, para detectar las convulsiones, ¿no? En poblaciones eléctricas, en poblaciones de alto riesgo de crisis, y para valoración del pronóstico en el recién nacido pretérmino. La siguiente, por favor. De tal manera que si yo quisiera poner un ejemplo, ¿no? De escenarios de alto riesgo de crisis neonatales, pues ustedes entran a una UCI y todos los pacientes que están en su UCI tienen un alto riesgo de hacer crisis neonatales, lo que significa de que todos estos pacientes, la siguiente por favor, deberían tener un monitor cerebral, ¿no? Ya sea un monitor de amplitud integrada o un monitor eléctrico convencional. La siguiente por favor. Entonces, ¿cómo detecto la crisis? Yo cómo lo observo, cómo la busco dentro del monitoreo. En la parte inferior, ustedes observen el trazado largo de 3 horas y en la parte superior está en el tiempo real. Entonces, cuando yo analizo en la parte inferior, observo que dentro del patrón, que se observa de este patrón, es un patrón continuo, veo que de repente hay una elevación del borde inferior y del borde superior, ¿no? Exacto, ahí. Y con una caída brusca del voltaje. Entonces ahí coloco yo el marcador en esta parte. Coloco el marcador y observo, ¿no? Cómo tenemos en este paciente se observan las crisis ahí, ¿no? Se observa las ondas que tienen la misma morfología en forma repetitiva, que duran más de 10 segundos, ¿no? Y que van increciendo y decreciendo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿no? Nuevamente, el electroencefalograma de amplitud integrada nos sirve, pues, para determinar si un niño tiene crisis o no tiene crisis. La siguiente creo que ahí vemos, este es un bebé, ¿no? Que justamente se le está monitorizando, tiene un trazado de salvasupresión, es un trazado anormal, ¿no? Entonces nos va a servir para detectar crisis, convulsiones. La siguiente son varias hay diferentes tipos de estudios de precisión, ¿no? Del 76% de detección de crisis. Es verdad que si yo comparo el electroencefalograma convencional con el electroencefalograma de amplitud integrada, el convencional va a detectar el mayor número de crisis, ¿sí? Pero, como decíamos, ¿no? Necesitamos a gente muy preparada para colocar ese monitor convencional. En cambio, el monitor de amplitud integrada nos detecta sí un 76% de las crisis, ¿no? Detectan más o menos entre 7 a 8 de 10 convulsiones, ¿no? En neonatos de alto riesgo de convulsionar. Pero no solamente me sirve para detectar, ¿no? Las crisis, sino que yo puedo ver que hay una gran disfunción cerebral solamente viendo el trazado y el patrón, ¿no? Que tiene este monitoreo. La siguiente, por favor. Como este es este paciente, ustedes observan ahí el patrón. ¿Qué patrón tiene? Todos están pensando y dicen, muy bien, yo que observo, el borde inferior está por debajo de 5 y es como un peine, ¿ok? Es como una peineta echada. Entonces ese es un patrón de salvasupresión.
¿no? En el lado derecho, y pongo, y de repente veo una elevación del borde inferior y del borde superior. Coloco ahí el marcador y observo que hay crisis, ¿no? ¿No? Está en y observo que este bebé tiene crisis eléctricas. La siguiente. Entonces, este es un paciente con encefalopatía infecciosa, ¿no? Ahí también puedes colocar el... Ahí, exacto. Y observemos, ¿no? ¿Qué patrón? Todos ya están viendo el patrón primero, dice, pero ya tengo el marcador, me está mostrando para ver si tiene crisis, ¿no? En la parte inferior observo, ¿no? Que hay unas ondas que tienen las mismas características, ¿no? Que es más de 15 segundos, ese niño está con crisis. Ok, muy bien. El patrón, ustedes en la ven en la parte superior, es un patrón continuo. Ya. El siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué nos sirve? Este es otro ejemplo. Este es un bebé de 40 semanas con encefalopatía hipóxica isquémica moderada, ¿no? Se le dio 48 horas de monitoreo. Observen ustedes esa elevación del borde inferior y superior. Se colocó ahí el sensor y vimos que había una crisis de más o menos 15 minutos en estado eléctrico. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, es verdad que si yo tengo dudas, ¿no? Me parece, no me detecta la crisis, no veo ninguna crisis, pero yo creo que sí tiene crisis, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Coloco mi montaje convencional, ¿no? Para poder ver, porque hay aquellas de poca amplitud y aquellas convulsiones cortas, focales o de baja amplitud, que no va a verlas el monitor de electroencefalografía de amplitud integrada, entonces tengo que hacer mi montaje convencional, ¿no? Pero, entonces nos llaman al neuropediatra, corriendo. La siguiente, por favor. La otra elemento de análisis que se hace del patrón, ¿no? Del trazado del monitoreo de amplitud integrada, es si tiene ciclos de sueño y vigilia. Entonces ahí, la siguiente, por favor, podemos tener que hay ciclos sueño y vigilia ya desarrollados, o sea, con sueño, con cambios cíclicos de amplitud relacionados con los cambios de estado de sueño y vigilia, ¿no? Entonces yo veo ahí como una serpiente, ¿no? Con aspecto sinusoidal, como una serpiente, un trazado continuo. El siguiente. Los periodos aquí nos revelan, ¿no? Los amplios de ancho de banda representan la actividad discontinua durante el sueño tranquilo, ¿no? Mientras que los periodos con un bando de ancho estrecho, ¿no? Nos habla de la actividad continua durante el sueño activo. ¿Qué distancia hay entre uno y otro? Digamos, para que, digamos nosotros que esté formado entre 50 minutos es lo que debe durar este ciclo, ¿no? De sueño quieto, activo y quieto. La siguiente, por favor. Entonces, ahí nosotros podemos ver, ¿no? El equivalente de que se observa en el electroencefalograma convencional en relación a el trazado de los patrones de sueño que se observan en el monitoreo de amplitud integrada. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante evaluar el sueño en un recién nacido? Nos va a dar datos precisos de maduración y organización cerebral, nos permite diferenciar el grado de injuria hipóxica y nos permite evaluar el grado de recuperación de las neuronas durante el tratamiento de hipotermia, por ejemplo. La siguiente, por favor. Nosotros sabemos que el sueño, los patrones de sueño cambian con la edad. Es diferente en un niño de 28 semanas a un niño de un mes, a un niño a término, a un niño de 36. De tal manera que a medida que aumenta en edad, aumenta el sueño quieto. La siguiente, por favor. Entonces, lo que se ha observado es que los ciclos del sueño vigilia, o sea, qué tanto recupero
el ciclo de sueño-vigilia en el paciente, por ejemplo, con encefalopatía hipóxica isquémica, nos va a dar un pronóstico, un mejor pronóstico. Si yo lo recupero rápidamente, me da mejor pronóstico neurológico, ¿no? Cada hora de demora en su aparición se asocia a un 0.85% de descenso en la predicción de un buen resultado, ¿no? Si aparece antes de las 36 horas de vida, se asocia con un aumento significativo de los test del desarrollo con un valor predictivo positivo de 92.1, ¿no? Y si es de buena calidad, antes de las 36 horas, aumenta a 96.1. Y si es de mala calidad, como solo un 20%. El otro aspecto es que no se afecta por el uso de drogas, aunque ahí yo tengo algunas controversias todavía. La siguiente, por favor. Entonces, la recuperación de los ciclos del sueño en encefalopatía hipóxico-isquémica es de buen pronóstico, ¿no? La siguiente. ¿Qué más evaluamos? La siguiente. La simetría es importante. La siguiente. ¿Y por qué es importante? ¿Recuerdan ustedes que nosotros tenemos un montaje? Claro, lo podemos evaluar la simetría cuando tenemos un montaje de 2 canales, ¿no? Que un canal para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. La siguiente, por favor. Entonces, observamos el lado derecho, el izquierdo y el que cruza ambos, el biparietal, ¿ok? La siguiente. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿por qué? Porque nos va a dar una idea de que hay una potencial injuria cerebral. Pero también tenemos que tener en cuenta algunas cosas, como lo vamos a ver en adelante. Por ejemplo, la siguiente, ¿cómo estamos colocando los electrodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este trazado. ¿Qué dirían? ¿Es un trazado continuo o discontinuo? Todos están pensando, borde inferior por debajo de menos de 5, borde superior mayor de 10. Es un trazado discontinuo. Segundo, ¿qué más vemos? ¿Es simétrico en ambos lados? ¿Es igual? Sí, es igual. ¿Hay alguna otra anomalía? Estoy viendo si hay alguna elevación del borde inferior y superior para que me diga que hay crisis. No, no veo nada de eso, ¿no? Es un trazado discontinuo. ¿Qué puede ser? Puede ser de un niño a término que tenga algún grado de encefalopatía, porque es anormal si es a término, pero puede ser de un pretérmino, ¿no? La siguiente. Ahora, cuando yo encuentro asimetría, como es en el caso de este esquema, observamos que en el lado izquierdo tienes un trazado continuo, pero en el lado derecho tienes un trazado continuo hipovoltado. Y si esto es persistente en el tiempo, entonces se trata, ¿no? Hay que poder pensar en una isquemia, ¿no? La siguiente. Pero, ojo, que aquí hay que tener en cuenta que cuando tienes esa depresión neural, fíjate cómo están puestos los electrodos. Porque observen ustedes cómo están colocados los electrodos. Aquí había una asincronía, la siguiente, una depresión unilateral del voltaje, pero se acomodaron los electrodos y se observa que no, que era falso. Eso fue un artefacto, nada más. La siguiente. Entonces, el otro aspecto que tenemos que ver es, ¿no? Las crisis, si hay crisis o no crisis, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí, antes, no, retrocedo un ratito. Pero yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan del último trazado, de los 3? ¿Es crisis o no es crisis? Ah, me dicen, yo creo que aquí hay un problema. Sí, ¿no? Parece que fuera el ritmo de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con los artefactos que se presentan en el monitoreo. Y aquí hay que tener en cuenta, ¿no? El artefacto de electrocardiograma, que es muy frecuente, ¿no? Recuerden ustedes que cuando se trata de una crisis, las puntas van de menos a más, creciendo y después decreciendo. La siguiente, por favor. Entonces, vemos pues que la electroencefalografía de amplitud integrada nos permite el monitoreo de la actividad cerebral basal, nos ayuda en el diagnóstico y tratamiento de convulsiones y sirve como factor predictor en el pronóstico del neurodesarrollo en recién nacidos a término y en recién nacidos pretérmino. La siguiente, la evidencia nos dice, la siguiente por favor,
La siguiente, que en prematuros, ¿no? Se ha observado que cuanto mejor patrón tiene y tiene mejores ciclos de sueño, se ha asociado con buen pronóstico, ¿no? La siguiente, por favor. Ya está, ¿no? La siguiente. Ya aquí tenemos cómo cambia el sueño y los trazados a lo largo del tiempo, ¿no? La siguiente, que lo vimos en el otro diagrama, ¿no? Observando que a partir de las 34 semanas nosotros ya vamos a tener que el niño va a tener ciclos de sueño, quieto ya, que debe tener un mejor ciclo del sueño, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, lo que se vio es que si nosotros tenemos ciertas anormalidades, ¿no? Y hay en las diferentes, por ejemplo, si un niño mayor de 37 semanas tiene un trazado discontinuo, ya habíamos visto de que nos da un peor pronóstico, ¿no? A medida que pasan las horas. La siguiente. Entonces, nos interesa ver cómo pasa y cómo ocurre a lo largo, los cambios que ocurren a lo largo de los días en el paciente con encefalopatía hipoxiquisquémica. En el primer día, por ejemplo, este paciente tuvo un trazado casi plano. La siguiente, por favor. Al tercer día de vida tiene un trazado que va para salva su presión. La siguiente. Y a los 10 días de vida tiene un trazado continuo. Entonces es diferente la evolución que tiene en este paciente, ¿no? Es importante, nos sirve para ver la evolución y el pronóstico y lo que vamos a ver en este paciente. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nos dice pues que si hay una anormalidad persistente en el trazado, esto se asocia con resultados adversos a largo plazo. O sea, si esto es persistentemente anormal a las 48 horas de edad, se observa como un resultado adverso a largo plazo. Y puede ser útil también para la investigación complementaria junto al lado del paciente para la toma de decisiones clínicas sobre la limitación del soporte vital. La siguiente, por favor. También que la presencia de ciclicidad directamente después del nacimiento, ¿no?, se asocia con una mejor cognición. La siguiente. Bueno, este es el trabajo que nosotros presentamos en el 2019, ¿no? La siguiente, por favor. Y donde observamos los diferentes tipos de trazado en los pacientes con encefalopatía hipoxiquisquémica, hemorragia intraventricular, ACV, meningoencefalitis y encefalopatía. La siguiente, por favor. Lo que nosotros hemos observado es también con qué frecuencia, sin crisis y con crisis eléctrica, observen ustedes que hay una frecuencia de las crisis eléctricas en estas patologías, ¿no? La siguiente, por favor. Y este es un consolidado más o menos hasta el año 2020 con pacientes con encefalopatía hipoxiquisquémica, ¿no? Con diferentes tipos de patrones que hemos tenido en nuestros pacientes, de los que observamos que aquellos que tenían mayor severidad en la encefalopatía tenían mayor anormalidad en el trazado, ¿no?, de los patrones. La siguiente, por favor. Entonces, los patrones de salvasupresión y hipovoltado se relacionaron con mal pronóstico. La ausencia de ciclos de sueño vigilia y la aparición de convulsiones se asocia con un deterioro posterior en el desarrollo neurológico y nos permitió también hacer el uso adecuado de antiepilépticos en estos pacientes. La siguiente. Entonces, casi ya terminando, consideremos los pasos para la revisión de un electroencefalograma de amplitud integrada, ver la historia del paciente, ver la impedancia del sensor, ver los patrones, si hay sueño o no hay sueño, simetría o no, las áreas sospechosas para ver si hay crisis o no hay crisis, si hay asimetrías en el trazado o no, y su estabilidad en el tiempo. Muy bien, la siguiente. Muy bien, a modo de repaso. Miren, observen ustedes y tienen que contestar la pregunta. ¿Qué patrón tenemos en este trazado?
Recuerden, borde inferior está por encima de 5, el borde superior por encima de 10. ¿Qué tipo de...? A ver, vemos las respuestas. Ok. Continuo, 43%. Oh, salva su presión. Bueno, acertaron. Continuo. Yo les di la clave. Es el borde inferior por encima de 5 y el borde superior por encima de 10. La siguiente, por favor. Ahora sí. ¿Qué trazado es? ¿Vemos las respuestas? ¿Vemos las respuestas? Discontinuo, muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Vemos que el borde inferior está por debajo de 5 y el borde superior por encima de 10. Y cuando tú lo miras, es como si fuera un cinturón, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora sí. ¿Qué patrón tenemos? ¿Puedes repetir la misma pregunta 5? En las alternativas. Para los que acertaron, borde inferior por debajo de 5, ok, y borde superior por encima de 10. El trazado es salva su presión. Muy bien. La siguiente. Voten, por favor. Ahí el borde inferior está por debajo de 5 y el borde superior está por debajo de 10. ¿Qué tipo de trazado es? Voten, por favor. Hipovoltado. Así es. Excelente. Muy bien. La siguiente. ¿Y este qué tipo de trazado es? No está ahí. No está la alternativa. Es plano. Ya. A ver, pero para ver qué votaron. Es un trazado plano, isoeléctrico, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? La siguiente, por favor. Muy bien, este es el caso de un niño de 39 semanas con encefalopatía neonatal hipóxica. La pregunta es, ¿qué tipo de patrón? Todos están pensando, el patrón, recuerden, siempre mirando, patrón, a ver, por encima de 5, por encima de 10, como un continuo, muy bien. Simetría, está simétrico. ¿Qué anormalidades veo? Hay una elevación del borde inferior más en el lado izquierdo que en el derecho, sí, hay una simetría ahí. Pero lo que me llama la atención es esa anomalía del trazado, que hay una elevación del borde inferior y del borde superior. Y veo que el marcador está colocado ahí y que en la parte inferior me está dando en tiempo real lo que está pasando. ¿Qué observo? Que hay unas puntas, ¿no? Unas ondas de la misma morfología que se repiten en más de 10 segundos. Entonces, ¿qué hay? Crisis, ¿no? Es la identificación de una crisis. La siguiente es igual aquí, observen ahí, hay una anomalía en el trazado, es un trazado de tipo, podríamos decir, inicialmente parecía continuo, pero en la parte final vemos que está por debajo de 5 y por encima de 10, o sea,
discontinuo en la parte final, pero hay una anomalía y una elevación del borde inferior y del borde superior. Muy bien, la siguiente. Vamos a ver, es un video, si no me equivoco. Es lo que hacemos nosotros, buscamos la anomalía, ¿no? Colocamos, marcamos y hacemos correr el video de lo que está pasando en ese momento. Y observamos, ¿no?, que hay unas ondas que tienen la misma morfología, que eran chiquitas inicialmente, de baja voltaje, y después se han ido aumentando, ¿no? Y que corresponde a una crisis eléctrica. 15 minutos. 5 minutos aproximadamente. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí también tenemos múltiples crisis en el paciente. A ver, si observan ustedes, borde inferior por debajo de 5, borde superior por encima de 10, es un trazado discontinuo. Observamos que hay varias elevaciones del borde superior e inferior, que prácticamente es un paciente que está en estado epiléptico. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces nuestro paciente estrella, le colocamos el monitor. La siguiente. Y era un paciente, observen ustedes, el trazado está elevado. Yo, la verdad, dije, ¿qué pasa aquí? He colocado mal los electrodos, están muy juntos, estaba totalmente elevado desde el comienzo, ¿no? Tanto el borde superior como inferior, y es que el paciente estaba en estado epiléptico. Por eso es que ese niño había estado 12 horas con la alteración o sea, había una alteración progresiva de conciencia, pero todo ese tiempo ese niño había estado en crisis. Pero como no habían crisis clínicas, nadie lo había considerado para explicar el estado de conciencia que tenía el paciente, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que tengamos en nuestras unidades monitores que nos permitan ver la función cerebral. La siguiente. Entonces, concluiremos esta noche que el monitoreo cerebral con electroencefalografía de amplitud integrada es indispensable en la evaluación del recién nacido que presenta encefalopatía hipóxico isquémica o algún grado de compromiso de conciencia y con un riesgo potencial de crisis. Que el patrón de electroencefalografía con amplitud integrada tiene un valor predictivo en el neurodesarrollo y que el monitoreo con electroencefalografía de amplitud integrada nos permite un mejor uso de antiepilépticos. La siguiente. Y entonces, como decía nuestro poeta, hay hermanos, hermanas, muchísimo que hacer. Gracias. Rosita, muchas gracias por la charla, la verdad, felicitaciones. Ha estado bastante completa. Creo que todos los que hemos participado de la charla hemos aprendido bastante acerca del monitoreo cerebral del neonato. Así que vamos a dar pase, no sé si habrá algunas preguntas, voy a revisar si es que hay algunas preguntas para ti. Yo de verdad que felicito a los que se han quedado hasta estas horas. Sí, yo también. Mucho. Yo creo que sí, son muchos, la verdad, son muchos los que han estado pendientes de la charla. A pesar de la hora, han hecho un esfuerzo, pero es una charla que ha valido la pena, la verdad. Mientras van formulando quizás algunas preguntas, creo que esta charla pues es fundamental, ¿no? Ya que lo ideal es que muchos hospitales empiecen a contar con estos sistemas de monitoreo neonatal, ya que como has mostrado, las crisis la verdad pueden pasar tan desapercibidas y estar el niño en estado epiléptico, ¿no? Como el caso que has presentado al final. Entonces es demasiado indispensable tener estos monitores cerebrales, ¿no? Porque al neonato lo monitorizamos de todos los frentes, pero no monitorizamos el cerebro. Y en realidad a largo plazo es lo que va a marcar el pronóstico, ¿no? Entonces esto es fundamental para las unidades de cuidados intensivos neonatales. A ver, voy a revisar.
Las preguntas las pueden hacer por el botón de preguntas y respuestas, pero no me están haciendo Donde hay poner. una Q y una A, hay una pregunta ahí. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir, a ver. Ah, ok. A ver, acá tenemos una pregunta de César Cubas. Agradece por la charla y ¿qué recomienda menos en relación a un eje de amplitud integrada? ¿Uno o dos canales? Bueno, en realidad hay una evolución pues de los electroencefalogramas de amplitud integrada, ¿no? Inicialmente se tenía uno de un canal, ¿no? Y después se tuvieron los de dos canales. La ventaja de uno de dos canales es que te puede ver la diferencia entre uno y otro hemisferio. La de un canal te detecta muy bien las crisis eléctricas, claro, ¿no? Te ve el patrón en forma global de, de monitoreo, como lo ideal sería tener dos canales, por supuesto, ¿no? Yo creo que es mejor tener dos canales. Ok. Tenemos otra pregunta de Lucila Alvarado, quien pregunta, ¿desde qué edad gestacional se registran más crisis? Ah, es interesante la pregunta porque lo que se describe es que cuanto más pequeños, ¿ya?, más posibilidad de crisis hay. Pero les comentaré, ¿por qué? Porque para los procesos de migración neuronal se activa, o sea, hay una actividad excitatoria, porque eso permite la sinaptogénesis, también la organización cerebral, ¿no?, en todo este proceso. Entonces, se supone que el niño más pequeño debe tener mayor riesgo de hacer crisis, porque también las actividades de los neurotransmisores que son sobre todo predominantemente excitatorias. Sin embargo, les comentaré que de nuestros pacientes que hemos monitorizado muy pequeñitos, particularmente no hemos observado mucha crisis. Tenemos una deuda, yo tengo una deuda con ustedes, con nosotros de la maternidad, porque nosotros ya tenemos cerca de muchos niños que más o menos hacemos 10 monitoreos por mes de amplitud integrada, ¿no?, en los bebés. Entonces tenemos una deuda de hacer la publicación, ¿no?, de esos pacientes, ¿no?, que hemos monitorizado. Entonces, lo que se describe es que cuanto más pequeño, mayor posibilidad de crisis hay, pero no hemos observado nosotros eso, particularmente, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta de Aida Mercedes Chávez, quien pregunta acerca de la evolución de la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Si es que es mejor, si la evolución es mejor en prematuros o en recién nacidos a término, o es indiferente. Ah, ahí sí que... ¿La evolución en qué sentido? ¿Del electro, del patrón? Lo que yo le entiendo es que cuál es la evolución de la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Ah, la evolución es diferente, porque la descripción va a ser diferente, ¿no? Generalmente hablamos de encefalopatía hipóxico-isquémica en un niño de término, en un niño mayor de 35 semanas, ¿no? En un niño menor de 35 semanas, todavía está en discusión acerca de los mecanismos exactos, ¿no?, que se van a producir. Inclusive no se aplica ni hipotermia, ¿no?, porque eso está en investigación, ¿no? Lo que sí podemos ver que estos pacientes más desarrollan más con lo que se describe como encefalopatía del prematuro, que es la leucomalacia periventricular, ¿no? Y los niños a término, bueno, dependiendo de la gravedad, van a desarrollar una serie que pueden desarrollar parálisis cerebral, trastornos cognitivos, y eso va a depender de la severidad. Cuanto más severo es la encefalopatía, ¿no?, mayores dificultades van a tener en el desarrollo, y generalmente cuando es severa, el riesgo de muerte también es alto en los niños hasta el año de edad, ¿no?, y el desarrollo de parálisis cerebral. Ahora, lo que hemos hablado es del patrón de electroencefalografía. Eso, entonces, el patrón de electroencefalografía es importante de amplitud integrada, porque si tú ves, por ejemplo, que un bebito, cuando tú le haces le colocas el monitor y ves que está en flat, en pesastes,
dijiste, no, no puede ser, flag, ese es terrible, ¿no? Si lo encuentro plano. Y pasaron 6 horas y sigue igual, yo digo, no, esto no va a ir bien, el pronóstico es malo, ¿no? El pronóstico es malo. Si pasaron 48 horas y no mejoró el patrón, ese niño probablemente fallece, ¿no? Inclusive no llega a las 72 horas. Pero si ese niño tiene un patrón hipovoltado, por ejemplo, a las 6 horas le aplicas hipotermia, pasó a salva su presión, a las 48 horas pasó a discontinuo y termina en el recalentamiento como un patrón continuo, decimos, ese tiene mejor pronóstico, ¿no? Para eso nos sirve. Claro, es una de las herramientas. No vamos a decir que es todo, pero tiene gran valor predictivo, positivo. Entonces, si tú a eso le asocias cómo estuvo el índice de resistencia, ¿no? El flujo cerebral al inicio, en la ecografía cerebral al inicio, ¿no? Cómo progresó el tiempo, cómo estuvo en el recalentamiento, le asocias las características de la ecografía cerebral, las características de la resonancia magnética cerebral, y si le agregas NIRS y ves cómo ha sido la sustracción de oxígeno, bueno, con todas esas herramientas, la posibilidad de saber qué es lo que va a pasar con ese niño, es mejor, o sea, nos vamos a tener una mayor posibilidad de predecir y poder hablar con los padres y decirles, mire, eso va a pasar con su niño, eso es lo que tenemos que trabajar con su bebé, ¿no? Claro, es por eso que es una herramienta interesante e importante en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo. Ahora, otra pregunta es, ¿desde qué edad gestacional se puede poner eje de amplitud integrada en el recién nacido? Nosotros hemos puesto desde 23 semanas. Así es, no hay límite para eso. No hay límite, en realidad, porque se acomoda muy bien, todavía lo captas con mucha más facilidad. O sea, no hay un límite para colocarlo. Perfecto. ¿Por cuánto tiempo se debe de mantener el electroencefalograma de amplitud integrada en los recién nacidos con asfixia severa? Bueno, en realidad nosotros creemos que tienes que tenerlo todo el momento que estuvo con la hipotermia, ¿no? Y en el recalentamiento, ¿no? Tienes que tenerlo mínimo 72 horas, ¿no? Claro, perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Perdón, creo que esa la han repetido y hay otra que ya lo mencionaste en algunas respuestas. Nicomedes Pérez pregunta, ¿qué implicancias médico-legales habrían con